Saludos cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, el primer programa de este año 2007, casi como si nos lo permiten, tanto ustedes como nuestros invitados, casi podríamos felicitarnos el año, ¿no? Es decir, un año que promete ser, pues aparte de electoral, otras muchas cosas. Les deseamos lo mejor para este año nuevo. Nos acompañan en el programa y tenemos que agradecerles el que hayan aceptado la invitación de Canal 8, doña Fidela Velázquez Manuel, que es consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Doña Fidela, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y nada, repetir los buenos deseos para el año 2007 para todos los espectadores. Muy bien, don Antonio Pérez Godiño, concejal de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Sabes que siempre estamos a tu disposición. No es la primera vez que estamos en el canal y cuando se te ofrezca estamos, por supuesto, a tu disposición. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña don Javier Davara Méndez, director gerente de TI de Agua. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Han excusado su asistencia en masa, los directivos de ENMASA, que por distintas obligaciones profesionales tienen que estar fuera de la isla y no han podido estar en este programa con todos nosotros. Aceptamos, evidentemente, sus excusas y sí lo notificamos a todos ustedes como aclaración para que ustedes estén al tanto de que no se ha prescindido, ni muchísimo menos, de ENMASA. A todos ustedes les invitamos a que puedan participar directamente, como siempre, en el programa a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen al pie de pantalla. También en el transcurso del programa escucharemos, aparte de las opiniones de la ciudadanía, en el último tramo, sobre el agua, sobre si le parece o no cara y si tiene o no calidad el agua que se consume. Escucharemos las declaraciones de don Sebastián Delgado Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna, y de doña Odalis Padrón, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, miembro del Partido Ciudadanos de Santa Cruz. Bien, como siempre, a todos ellos les agradecemos, por supuesto, esas declaraciones. Vamos a escuchar ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Durante mucho tiempo, Canarias trató de afrontar su escasez de agua con infraestructuras de almacenamiento y canalización, así como con excavaciones en el suelo, como pozos y galerías. Pero el problema solo se solucionó con la creación de plantas potabilizadoras, conocidas como desalinizadoras, para aprovechar el agua del mar que rodea las islas. Esta solución ha permitido a Canarias mantener la agricultura a pesar de verse sometida a años de ausencia de lluvias, afrontar una presión demográfica creciente y convertirse en destino turístico competitivo en el conjunto internacional. El archipiélago, al haber sido uno de los lugares del planeta pioneros en la aplicación de este remedio, es hoy un referente mundial en producción y aprovechamiento del agua. La primera desaladora comenzó a operar en el archipiélago en 1965. Desde entonces, la tecnología empleada en este tipo de plantas ha avanzado enormemente, hasta el punto de convertir a Canarias, junto a Israel, en un referente mundial dentro de este campo. El suministro urbano ha dependido de la gestión de empresas públicas y privadas. En la isla de Tenerife encontramos ambos modelos, si bien con resultados desiguales. La capital tinerfeña ha vivido el suyo y ENMASA ha pasado de ser una modélica empresa pública a una compañía deficitaria que tendrá en breve que incrementar sus tarifas. En relación al agua en las islas, también hay que recordar la polémica suscitada a raíz de la recomendación que se hizo desde la Consejería de Sanidad de que los niños no consumieran agua en varios municipios del norte de Tenerife. Se abrió la controversia sobre los que decían que el agua era de mala calidad y los que señalaban que simplemente fue un exceso puntual de flúor por las características del suelo volcánico. Otro de los asuntos que han dado mucho que hablar son los famosos tramos en el pago de agua. El canon del agua se aplica por tramos, teniendo en cuenta que una vivienda tipo está formada por 4 personas. Por lo tanto, aquellas viviendas donde conviven 5 o más personas
pueden solicitar la ampliación de los tramos del canon del agua, de manera que disfrutarán de un descuento en una parte de la cuota de su factura. Bien, ha sido simplemente algunas pinceladas sobre este asunto tan trascendente como es el agua. El agua se ha dicho que tanto a nivel mundial, en el ámbito mundial, como también en Canarias y concretamente en Tenerife, pues aunque no lo abordemos con frecuencia, pero sí que es un asunto, digamos, no solo vital, que lo es, sino también de posible preocupación y para el que habrá que probablemente que tomar pues medidas en el futuro. Bien, pero este es un poco el marque de este debate. Doña Fidela. Bueno, el problema del agua en las islas es un problema viejo, un grave problema y viejo problema, porque bueno, pues no tenemos un agua de muy buena calidad y no tenemos un agua en demasía abundante. Eso se conoce desde hace varias décadas, en la década de los 70 concretamente, como elemento de estudio para estas islas como región subdesarrollada en aquella época o en vías de desarrollo. Por la UNESCO pues se hizo un estudio, el ESPA 15, que ya detectaba los graves problemas que iban a tener las islas en cuestión de suministro y de calidad del agua. Lo más grave es que muchas décadas después esos problemas no solo persisten, sino se han agravado, entre otras cosas porque somos más personas a consumir agua y porque los mecanismos oficiales que han tenido que implementarse para que ese problema se minimice, pues no se han implementado convenientemente. A mí me ha llamado la atención del informe que se ha hecho cuando se argumenta que es un exceso puntual de flúor. No es puntual. Si no se ponen correctivos, y de hecho van a tardar en aparecer los correctivos, van a tardar tanto como tarden en hacerse las plantas de tratamiento para eliminar esa carga de flúor, no se van a solucionar en este momento. Los mismos municipios que hace 6 meses dijo la Consejería de Sanidad que tenían problemas con el flúor del agua, lo siguen teniendo los mismos municipios. Don Antonio, ¿la laguna no tiene problema de flúor? Bueno, yo, sin ánimos de polemizar desde mi primera intervención, yo creo que el agua en Canarias, curiosamente, no ha sido un problema, o por lo menos no ha sido un problema hasta ahora. Es claro, y además la experiencia también podemos verlo, que hace unos años, por ejemplo en La Laguna, habían problemas en cuanto a abastecimiento. En este momento el abastecimiento, ni siquiera en los momentos de mayor problema, como puede ser en el verano, donde hay un consumo mayor, ha habido problemas en cuanto al abastecimiento. No podemos olvidar que por una parte la agricultura se han puesto los medios suficientes, está el tema de Valtén, las balsas, con un agua, con unos precios especiales para los agricultores. Los hoteles que responden a nuestra fuente económica primordial, que es el turismo, en principio no nos pueden decir que tenemos problemas en cuanto al servicio, a cómo se tratan al turismo, etcétera, pero problemas de abastecimiento del agua, concretamente en la isla de Tenerife y en lo que respecta al sur, nunca que yo, excepto los temas muy puntuales. Es decir que el agua en Canarias ha sido siempre un problema, yo creo que el problema lo tenemos a partir de ahora y lo vamos a tener realmente a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque hay una alza importantísima en cuanto al nivel de población, porque además el consumo, como el nivel económico ha aumentado, el consumo es mayor, a todas las casas, propiedades locales, comerciales, industrias, son consumidores constantes de agua, de ahí que efectivamente el problema se puede plantear ahora y a partir de ahora. Pero también es cierto que tanto los ayuntamientos como el Consejo Insular de Agua de la isla de Tenerife, que es dependiente del Cabildo Insular, están haciendo inversiones ingentes para evitar que realmente el agua sea un problema. Y vuelvo a repetir, yo entiendo de que podía ser un problema si los medios y los recursos económicos no se pusieran a disposición de la técnica, sí, en eso se ha avanzado mucho, está el tema de las desalinizadoras, no podemos olvidar, por ejemplo, Santa Cruz está desalinizando agua y está poniendo esa agua ya desalinizada en lo que es la red de abastecimiento. Hay industrias importantes en la isla de Tenerife que tienen sus propias desaladoras, ahí está el tema de la refinería, por ejemplo, hoteles en el sur también en las costas. La agricultura tiene una red de balsas con unos precios especiales y vuelvo a repetir, con respecto al problema del agua, fundamentalmente se puede plantear ahora. Con respecto a la cuestión de la calidad,
Eso no estamos averiguando nada nuevo, no estamos diciendo nada nuevo. El agua nuestra, el agua de Tenerife, fundamentalmente viene de galerías y de pozos, y el origen de nuestras islas es el origen volcánico. Entonces, ahí hay una serie de sales que están unidas al agua y producen que el agua esté de alguna forma con esos productos que también la técnica, utilizándola y haciendo las inversiones adecuadas, mejora esa calidad de agua, y eso es lo que estamos haciendo en municipios, por ejemplo, como La Laguna. Pues yo, hablando desde el punto de vista del gestor, ojalá pueblos en la franja norte de Tenerife, o municipios como La Laguna, como Tacoronte, hacia todo el norte, ojalá el dibujo fuera tan esquemático como puede ser el dibujo propio de un pueblo en la península o de un pueblo, una ciudad con una desaladora. Es decir, donde hay una sola fuente de agua, que puede ser un río o un embalse, o en este caso en las desaladoras el mar, donde se trata en una planta, que en la península son plantas potabilizadoras, que mediante mecanismos químicos y físicos pues depuran y mantienen una calidad del agua con la cual satisfacer a su población, o en la cosa de la desaladora, que también pues tratan hasta una calidad determinada. No. En el caso de La Laguna se reciben mediante diferentes canales, pozos y galerías, aproximadamente pues casi 20 tipos de calidades diferentes de agua, que además ese agua... Perdona, son calidades distintas, o sea, son aguas diferentes, una de buena calidad, de distinta composición, las 20 aguas. Unas de buena calidad y otras de mala calidad. Bien, y eso técnicamente ustedes lo tratan para que sea uniforme después, para que sea la misma calidad, ¿o cómo hacen? Efectivamente, lo que hacemos es intentar mezclar las aguas de buena calidad con las de que no son de tan buena calidad, para cumplir con la normativa vigente. La normativa vigente pues cada vez es más exigente, no es lo mismo la normativa que ahora, de hace 25 años, evidentemente. Entonces, a base de mezclar las aguas que provenientes de una multitud de canales, que además que son privados, con los cuales tienen sus propietarios, que hay que negociar, hay que fijar el precio y en definitiva se mueven por la oferta y la demanda, pues hay que hacer un juego de equilibrio, un juego de malabarismo que hay que luego distribuir por los 42 depósitos que tiene, por ejemplo, La Laguna y Tacoronte. Bien, el tema del flúor entonces es algo de momento inevitable hasta que se corrija este asunto. Yo creo que el tema del flúor es puntual, y estoy convencido de que en los próximos tiempos, no sé si en los próximos 6 meses o en el próximo año, se va, porque tampoco podemos, que es lo que yo siempre he dicho, cada vez que a mí me preguntan el flúor, yo digo lo que no se puede hacer es alarmar a la población con el tema del flúor. El flúor puntualmente aparece en algunos sectores, que tiene que ver con lo que estaba Javier Davara planteando en cuanto a las calidades del agua, que en municipios como Tacoronte y La Laguna lo que se hace es mezclar las aguas para hacerlas más equilibradas y que cumplan la normativa vigente, y los controles, y creo que eso sí es una parte fundamental que la población debe conocer. El laboratorio, y yo aprovecho, Ricardo, la oportunidad que tú me das para invitar a cualquier ciudadano que nos está viendo en contacto con Javier o conmigo mismo, y que visiten el laboratorio, el maravilloso, con todos los recursos, no solamente técnicos, sino también personales, con farmacéuticos, con químicos, que está en la sede central de Teidago en La Laguna, en donde hay un control las 24 horas del día en cuanto a los parámetros, no solamente de flúor, sino del resto de los componentes del agua. En ese sentido, insisto, hay que ir a mejorar la presencia de flúor, a disminuir la presencia de flúor, pero de ahí a alarmar la población en el sentido de que no hay medios y que no se está haciendo nada, eso es lo más alejado de la realidad. Bueno, no tan alejado, ni es tan puntual, ni es tan actual el problema. El propio Plan Hidrológico Insular del año 1993, es decir, hace 13 años, el Plan Hidrológico Insular, redactado en el Cabildo por el grupo que actualmente gobierna y que gobernaba en el año 93, es decir, Coalición Canaria, ya decía, y fue aprobado, que el problema era grave, era muy gordo, había que resolverlo antes del año 2000 con 2 medidas que hasta ahora no se han tomado. La primera era hacer al menos 15 plantas de tratamiento para el agua, antes de 2000. A fecha de 2006 solo hay 5, no 15, sino 5, con un aumento poblacional que no estaba previsto en el año 93, todos lo sabemos. Y la segunda cuestión era decir que precisamente por lo que dice don Javier, que es las distintas vías de aprovisionamiento de agua que tienen los municipios,
separar lo que es el proceso de aducción del proceso de distribución y comarcalizar el proceso de aducción. Es decir, que eso fuera supramunicipal, que no corriera solo a cuenta de los municipios. Ninguna de las dos cosas se ha hecho, ninguna de las dos cosas. Claro, si en aquel momento era grave, ahora es muy grave el problema. Y el problema del flúor es un problema que tiene que ver también con el tratamiento del ciclo integral del agua. Es decir, aquí hay galerías que no se pueden utilizar porque son galerías de zonas bajas que están contaminadas, porque no hay una red de aguas residuales, de gestión de aguas residuales, y que son aguas buenas, pero están contaminadas. Puedo poner unos cuantos ejemplos y don Javier seguramente sabrá muchos más que los que yo pueda poner. Eso es un tema gravísimo. Tenemos aguas buenas que no se pueden utilizar. Tenemos aguas buenas que se están a lo mejor utilizando en determinados sectores y no justamente para el agua potable. Entonces, hay una falta de previsión y desde luego yo no creo que se alarme a la población diciéndole que debe tener determinado cuidado con el agua que no es potable absolutamente para tomar a las personas de determinadas edades o de todas las edades a partir de los niveles de 4 miligramos de flúor por litro. Eso hay que decirlo. Y hay que decirlo también en La Laguna, porque creo que en La Laguna, pese a que tiene una excepcionalidad, tiene ciertos riesgos la provisión de agua en La Laguna. Y eso no es alarmar a la gente, es informarle. El 70% del organismo humano es agua. Y nosotros somos lo que comemos, pero fundamentalmente lo que bebemos. Es decir, yo creo que es obligación de los poderes públicos informar. Y también poner las medidas en el momento en que se hayan de poner, y en este caso, en el tema del agua concretamente, se les ha ido a ustedes un poco el tren, se les ha pasado. Bien, estaremos enseguida con ustedes y tendrá la palabra tanto don Antonio Pérez Godiño como don Javier para continuar el debate. Volveremos rápidamente. Ustedes, estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista, canal lagunero, y estamos en el debate sobre el agua, cuestión de calidad. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don Javier Davara Méndez, director gerente de TEI de Agua. También nos acompaña don Antonio Pérez Godiño, concejal de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar declaraciones de don Sebastián Delgado Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna, y de doña Odalis Padrón, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y miembro del Partido Ciudadanos de Santa Cruz. Yo creo que tenemos clarísimo en Canarias, la Dirección General de la Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en varias ocasiones ha tenido que alertarnos sobre problemas en el agua en Canarias. Casos que se han dado, pues estamos hablando del 11 de septiembre de 2006, dicha Dirección General tiene que advertir que en la zona del Médano hay una bacteria en el agua, con lo cual la empresa que lleva el agua en esa zona tiene que tomar medidas al respecto. Luego hemos visto como en la zona norte también han aparecido altas concentraciones de flúor. ¿Cuál es el problema de las altas concentraciones de flúor? Que pueden aparecer manchas en los dientes de los niños menores de 8 años, con lo cual no se recomienda su consumo. Cada isla tiene sus peculiaridades. Hay de todo. Hay agua de calidad muy aceptable y agua de calidad muy mala. Pero si tuviéramos que hacer o establecer cuál sería el valor medio de la calidad del agua para usos generales, yo creo que está en zona regular mala, para muchas aplicaciones. Estamos hablando, nosotros somos una zona turística, ¿no? Con lo cual el consumo de agua pues, puede ser bastante elevado. Pero no creo que sea ese el problema, porque todos recordamos como hace muchos años, cuando en Masa era municipal, que luego es un tema que hablaremos ahora, hubo unas campañas bastante fuertes de sensibilización y yo creo que la gente en general en Canarias está bastante sensibilizada de la importancia del agua y desde luego no creo que el agua en Canarias se despilfarre, ¿no? Yo creo que la gente es bastante consciente de la importancia del agua
y la mide bastante, ¿no? La pregunta es si se está consumiendo excesiva agua respecto a la disponible. Yo creo que no, en general, creo que no, porque la idea de que hay que ahorrar agua está muy establecida en Canarias. Yo creo que la gente, en términos muy generales también, intenta no derrochar agua. Ahora, falta agua, indudablemente. El equilibrio está en el sentido de que se consume más agua que la que existe, como media. Han salido ya muchísimas veces en prensa que tanto Baleares como Canarias tienen el precio más caro de toda España. Estamos hablando que en Canarias aproximadamente hay una media nos cuesta 1,64 euros el metro cúbico, mientras que en zonas como Castilla-La Mancha, por ejemplo, por decir alguien, o Asturias, le sale solo 0,70 euros. Yo creo que la diferencia es bastante notable. Hay que tener en cuenta que las fuentes de agua natural en Canarias es principalmente subterránea, o la construcción de pozos o de galerías cuesta mucho dinero y ha costado mucho dinero a la iniciativa privada. Por tanto, el agua va a costar dinero. Yo creo que está más o menos equilibrada y que corresponde con las leyes de oferta y demanda de agua. Creo que en Santa Cruz de Tenerife hemos tenido uno de los peores años el año pasado, porque los vecinos de Santa Cruz han visto cómo el equipo de gobierno les ha arrebatado una empresa municipal que daba beneficios. Una empresa que además decimos que es muy importante porque es una empresa que llevaba el tema del agua y es un tema fundamental para la vida, como hablamos antes, y a la hora de poder dar ayudas no es lo mismo si la empresa es municipal que si es privada, porque el ayuntamiento puede dar ayudas, pero entonces tienen que salir de asuntos sociales y de una serie de partidas, mientras que cuando era municipal pues siempre tenía un juego para poder dar el agua gratuitamente a las ONG o a personas que estaban realmente en estado precario, ¿no? Yo soy partidario de que se debería revisar las cantidades mínimas de consumo establecido como estándar en función del número de personas, de tal forma que si se considera que una persona consume tantos litros por día, calcular a 2 meses, multiplicar por el número de personas y establecer el mínimo de consumo en el primer tramo. Y a partir de ahí es donde se debería cobrar por el exceso de consumo. Nosotros casi todo el agua sale del subsuelo, ¿no? El 90% del agua en Canarias viene de pozos y galerías, ¿no? Cierto es que hay 2 desaladoras y se está trabajando en ello. Yo realmente lo que conozco, que tampoco es un tema que uno domine tanto, pero los estudios yo creo que más por las desaladoras que por estos métodos, porque además no hay más que ver una cosa, el gobierno de Canarias no invierte mucho en energías alternativas. Yo creo que eso es un hecho que está ahí y es fácilmente constatable, ¿no? Si a mí me consta que en algunos departamentos de la Universidad de La Laguna y en otras universidades extranjeras se están haciendo o se están llevando a cabo algunos proyectos que intentan aprovechar el agua procedente de las nubes, lo que se ha llamado la lluvia horizontal. Y es interesante, aunque es un recurso relativamente pobre, se pueden imponer algunas tecnologías, pero este no es el único campo que se está trabajando respecto al agua. Nosotros particularmente en este departamento existe un grupo de investigación que estoy dirigiendo desde hace muchísimos años, en el que estamos trabajando con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales cara a la reutilización de agua. Ojalá, para nosotros, ahora permíteme que de nuevo vuelva a Santa Cruz porque es lo que me toca más de cerca y evidentemente más me afecta, ¿no? Ojalá, nosotros tenemos puesto un contencioso en el juzgado, ojalá el juez nos dé la razón y podamos recuperar en masa, ¿no? Desde luego los vecinos de Santa Cruz, su futuro depende mucho de que la empresa municipal de aguas vuelva a ser municipal, que además, vuelvo a repetirlo, pero es cierto que es una empresa que tenía beneficios y que desde luego apoyaba muchísimo y ayudaba muchísimo a los vecinos de Santa Cruz. Y desde luego el agua era mucho más barata, lo que significa que desde luego la calidad de vida de las familias pues se veía bastante favorecida, ¿no? Pienso, por ejemplo, que la reutilización y la desalación son los 2 recursos alternativos. Ahora bien, desde mi punto de vista, la desalación o desalinización de agua de mar con las tecnologías actuales de ósmosis inversa y electrodiálisis son imprescindibles para la obtención de agua potable. Pero pienso que el uso agrícola o el uso en zonas turísticas como campos de golf
debería utilizarse el agua residual regenerada con garantía y dejar la desalación o la desalinización para agua potable. Han sido, como ustedes han podido comprobar, pues distintos puntos de vista, distintas observaciones sobre el mismo asunto del agua por parte de doña Dalis Padrón, concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, miembro del Partido Ciudadanos de Santa Cruz, y también del profesor Sebastián Delgado Díaz, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna. A ambos les agradecemos, por supuesto, sus manifestaciones y seguramente algunos de ustedes a lo mejor quieren entrar en algo de lo que han escuchado, o no, o continuar. Yo quería un poco, para empatar con la conversación anterior, o con Sí. vamos interviniendo, bueno, yo creo que decir que, bueno, que hay problemas, y el tema del médano, o en la laguna, o en el Realejo, yo creo que lo que le importa a los ciudadanos son los niveles de controles, las inversiones y sobre todo los medios humanos y técnicos que tienen las empresas suministradoras, los ayuntamientos, para captar en cada momento, en cada instante y en tiempo real cuando se plantea un problema. Problemas vamos a tener siempre, que aparece una bacteria aquí o una bacteria allá, el bichito. Lo importante es que tengamos los medios suficientes para que el bichito aparezca, si es que aparece, y podemos controlarlo y hacerlo desaparecer. Eso por una parte, y los controles existen. Y con respecto a Teidagua, que también es lo que de alguna forma nosotros venimos aquí representando, la empresa de agua de Tacoronte y La Laguna, ya lo hemos comentado, tiene un laboratorio móvil y además un laboratorio que está establecido en la sede central de Teidagua, en la calle San Agustín, en La Laguna, que vuelvo a repetir, está a disposición de todos los ciudadanos su visita, en donde tenemos un conjunto de profesionales, de químicos, de farmacéuticos y los medios técnicos más avanzados para captar en cada momento, en base a telecontrol, en base a unas técnicas las más avanzadas que existen en el mercado, que detectan inmediatamente en tiempo real cualquier problema en cuanto a los parámetros que definen la calidad del agua. A mí el ejemplo de la península no me vale. En este momento en la península, y yo no quiero, diríamos, plantear aquí cuestiones que a lo mejor están más allá del programa, en este momento en la península, en buena parte de la península, hay un lío montado con el tema del agua, que es una asignatura pendiente, que a mí me da la impresión que se acaba el mandato actual de los 4 años del actual gobierno del PSOE a nivel nacional, y va a continuar siendo una asignatura pendiente. Todos sabemos que están comunidades enteras enfrentadas entre ellas, está el problema del trasvase del Ebro, del Júcar Segura, todas las cuencas hidrográficas de la península, en donde hay un lío muy gordo. Precio del agua. Todos sabemos que estamos, creo, Javier y Ricardo, que es, si no el primero, sí el segundo desierto en extensión más importante del mundo, el desierto del Sahara. Por cierto, antes estábamos comentando el tema del clima fuera de programa, hay unas imágenes tomadas desde los satélites verdaderamente preocupantes, como las manchas que vienen desde África, desde el desierto, han saltado, por ejemplo, a la zona de Almería y a la zona de todo del Mediterráneo peninsular. Quiero decir con esto de que en Canarias, yo no sé si es cara o no cara, creo que no es cara, en base a lo que ha dicho el profesor y a otras muchas cosas. Pero en cualquier caso, no podemos olvidar de que estamos al lado del desierto, uno de los más importantes del mundo, luchando para que no se nos cuele para aquí a las islas la desertización que significa el desierto del Sáhara. Tenemos un nivel de población que cada vez es mayor, un nivel económico que significa ni más ni menos que una demanda constante en agua, en consumo de agua, en piscina, en lavado de coches, que eso es una temática que nunca la tocamos, y yo creo que algún día tendremos que empezar a plantearnos por qué lavamos tanto los coches en Canarias, con agua además potable, pero eso es otra cuestión. No, pero es una cuestión que viene a colación, viene a cuento, he dicho en otros términos, porque yo también les iba a plantear, con independencia del tema de las tarifas, que yo no dejaré de recordárselo a don Javier, por aquello de los negocios de las empresas privadas de suministradores, que lógicamente tienen que ser rentables, porque si no, no existirían, y para eso están en el mercado. Otra cosa es exigirles y que cumplan con la calidad de los compromisos que tienen con los municipios, que evidentemente también lo suelen hacer, porque si no, los ayuntamientos rescindirían los contratos. Corríjanme en lo que estoy manifestando, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, sí que esto es, yo quería después introducir, porque no se nos olvide, eso de la cultura del ahorro del agua, que a veces, y ahí me parece que discrepo un poco. Yo también discrepo con el profesor. De lo que ha dicho el profesor Delgado. Aquí no tenemos conciencia. Que no hay conciencia de ahorro en absoluto, todavía, ¿no? En absoluto. Por favor, no estoy
no estoy promoviendo el que no se consuma agua, estoy promoviendo el que se consuma de un modo racional y de un modo, digamos, no estoy diciendo que no se duchen ni que no se bañen, báñense, dúchense continuamente, pero no boten el agua, que es distinto, Bien, pero vamos don Javier, vamos al tema de las tarifas, del tema de... Primero, el agua, de todo, el agua Ricardo, cara, y concretamente en la laguna es más cara. Primero quiero finalizar con el tema de la calidad del agua. A mí me gusta siempre utilizar o decir que el agua de abastecimiento humano, posiblemente, o abastecimiento público, posiblemente sea el producto más controlado del mundo. Es decir, nosotros sabemos perfectamente ahora la calidad del agua que tiene las cañerías de la calle o las tuberías de la calle Herradores. O sea, minutos antes de que el vecino, el habitante de la laguna de Tacoronte, se lo lleva a la boca. Hay pocos productos que puedan tener una trazabilidad tan rápida, tan controlable, ¿no? El que fabrica botellas de agua, pues la pone en el mercado y pueden consumirla al mes o a los 2 meses, no se sabe cuándo. Sin embargo, el agua llevamos un control prácticamente hasta la misma casa del consumidor, hasta la misma boca del consumidor. En cuanto a las tarifas, el otro día, sí, la ministra, creo que era la ministra, cuando hablaba sobre la dotación, una dotación de 60 litros habitante día y también proponía que las tarifas se configuraran de acuerdo a unos bloques tarifarios, penalizando el consumo. Eso hace muchísimos años que se está haciendo en la laguna, muchísimos años. En la laguna, el 87% de los habitantes consumen menos de 35 metros cúbicos y pagan un recibo inferior a ciudades en las que se puede comparar dentro de la isla, incluso de Canarias y de la isla. Eso está clarísimo. ¿Se paga más que en Santa Cruz o menos? Si se consumen menos de 30-35 metros cúbicos, se pagan menos. Menos. Y para las familias numerosas no hay un tratamiento específico, porque me parece que están castigadas. No, en absoluto. Hay tarifas de familias numerosas hace muchísimos años. Tenemos familias numerosas bonificadas, tenemos parados de larga duración, tenemos mayores de 55 años que tienen una tarifa, una bonificación especial, que además para el año 2007 está doblemente bonificado. No solamente está una bonificación que de alguna forma asume el presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna, sino que además la tarifa en sí ha tenido una reducción, con lo cual a partir del 2007 está doblemente bonificado. Los mayores de 55 años, los parados de larga duración y las familias numerosas. Y los jubilados. Hay una cuestión que yo sí tengo que decir, porque es que independientemente que la señorita o la señora Odalín esté aquí con nosotros, el esquema de decir de la gestión, el problema de la gestión, y que si está en manos públicas es maravilloso, pero si está en manos privadas es un negocio y es lo peor que puede ocurrir, yo creo que esos planteamientos están históricamente superados. Es decir, eso no es así. No es tan radical y tan claro. Es mucho más complejo y mucho más complicado. Sí, yo antes de darle la palabra a doña Fidela, sí me va a permitir, al hilo de lo que dice don Antonio, que haga por lo menos un apunte histórico. El agua en Canarias y especialmente en Tenerife, corríjanme porque la historia ha sido esa, bueno, pues la hemos tenido precisamente por iniciativa privada, no por el esfuerzo de las administraciones públicas del Estado. El Estado no se ha ocupado históricamente del agua en Tenerife, ha sido esa iniciativa privada la que, jugándose los cuartos y arriesgando todo, pues bueno, gracias a esa iniciativa privada, se han perforado galerías, ha habido agua y tal. Luego, bien, la canalización, la distribución, tal, ese es otro tema, donde tampoco históricamente, estoy hablando históricamente, no estoy hablando del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que empezó claro, es decir, no, estoy hablando históricamente. Históricamente ha sido la iniciativa privada y hemos bebido agua gracias a la iniciativa privada, especialmente en Tenerife, aunque cada isla también es un modelo diferente, ha sido un modelo diferente y es un modelo diferente de agua. También en el asunto del agua, cada isla es específica y tiene sus peculiaridades. Pero bien, hecho este paréntesis histórico, si ustedes me permiten, en aras para... Después habrá habido, en torno a ese esfuerzo privado, bueno, pues habrá habido sus más y sus menos de los famosos aguamangantes, aguatenientes y todo lo que ustedes quieran, todas las picarescas habidas y por haber. Pero el fondo del asunto, el fondo de la verdad, es que gracias a la iniciativa privada no hemos pasado sed.
no hemos pasado, pero no estoy hablando de los grandes potentados, no, estoy hablando del ahorro popular, de la ciudadanía del común, que bueno, que en lugar de sus ahorros muchas veces, en lugar de meterlos debajo de la teja, Ricardo, perdón, pues los han invertido ahí. El famoso mercado de la Plaza Weiler. Claro. Tú eso sabes mucho. Claro. ¿Te acuerdas, verdad? Claro, la Plaza claro, Weiler, ahí que se compraba y se vendían las acciones. Ese es el de las galerías, ¿no? De las galerías. Agradezco muchísimo el apunte porque como persona procedente del campo que soy, yo creo que estas islas le tienen mucho que agradecer a la iniciativa privada, que no es dinero de ahorro, en muchas ocasiones era dinero de la miseria, de quitarse la comida de la boca para pagar la acción de la galería, para poder tener agua con que regar los terrenitos y poder comer. Y ese es un homenaje que estas islas le deben a todos esos pequeños propietarios de terreno, gracias a los cuales ahora tenemos galerías y posteriormente pozos, porque la gestión de los pozos fue posterior. Yo, al hilo de lo que estamos hablando y centrándome de nuevo en la isla, no me quiero ir a la península, porque creo que no procede en este momento, porque el problema lo tenemos aquí. Coincido, o sea, me corrobora en mi idea de que el agua que tenemos es regular mala. Lo decía el profesor de la Universidad de La Laguna, y yo creo que esa conciencia la tenemos que tener, sobre todo la tienen que tener los que ahora mismo rigen la política de estas islas y en el futuro los que la tengan que regir. Dicho eso, hay que cumplir los planes. Si el plan hidrológico del 93 decía que antes de 2000 tenía que haber 15 plantas desaladoras, tenía que haber 15 plantas desaladoras antes de 2000. Si decía que tenía que haber una separación del proceso de aducción del proceso de distribución, tenía que haberse hecho eso, y eso no se hizo. Se ha hablado de dos tipos de calidad del agua. Se ha hablado del bichito que decía muy gráficamente el señor Pérez Godiño, y estamos hablando de un control bacteriológico. Y eso sí es verdad que es un problema puntual. Y como decía don Javier, eso se detecta inmediatamente y se soluciona inmediatamente. Pero hay otro problema, que es el problema de las elevadas cargas de minerales o de determinados elementos químicos que están en el agua y que están, claro que sí, que están, porque el agua nuestra procede de zonas de naturaleza volcánica. Tendrán más los que son de capas superiores donde el volcanismo es más activo. Esa es la realidad, ¿no? Las de galerías de agua de cotas inferiores pues son de más calidad, tienen menos elementos de estos disueltos y son de las que se suelen utilizar como aguas buenas para mejorar las otras. Tenemos fuentes de galerías magníficas, muy productivas, como las dos Vergara, que son muy malas, que son de calidades malísimas, con 8 miligramos o 9 miligramos de flúor por litro. Para que eso baje hasta menos de 1,5, la proporción de agua buena que hay que mezclar es enorme. Es 7 u 8 veces por cada vez de galería de esa de agua, digamos, mala. Con lo cual estamos en una grave crisis, y yo creo que oculta la verdad quien no lo reconoce. Me llamó la atención que Odalis Padrón repitiera las palabras de doña María del Mar Julios en el Parlamento cuando dice que el exceso de flúor en el agua produce solo manchas dentales. No son manchas dentales. Lo visible son las manchas, pero la realidad ataca al esmalte de los dientes, y de eso saben mucho los ciudadanos y ciudadanas de determinada edad, de mi edad más o menos, de mi zona, digamos, de procedencia, de la zona de La Guancha, de los Altos de San Juan de la Rambla, de los Altos de Icod, porque eso es un grave problema dental y posiblemente, con casi total seguridad, óseo. El exceso de flúor produce problemas en el sistema óseo. Entonces no hay que minimizar el problema, no hay que alarmar, sino hay que hacer camino andando, hay que cumplir los planes y desde luego no hay que minimizar el problema, porque efectivamente si niños pequeños consumen agua con esas concentraciones de flúor en el periodo de dentición, el esmalte de sus dientes es atacado. Hay un tema que yo no estoy de acuerdo, como no están de acuerdo las otras personas de la mesa, que es en el tema de los planes de ahorro de agua. Las nuevas generaciones vienen y hay que incidir en el plan de ahorro de agua. Este tema, si le parece, doña Fidela, lo vamos a dejar para tratarlo un poquito más, lo vamos a dejar para la siguiente fase del debate, a la cual emprenderemos dentro de muy poco.
Agua, cuestión de calidad, el título de este debate de hoy, de esta semana, de Canal 8, canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago, y del programa Crítica en 8, programa que en esta ocasión lo protagonizan don Antonio Pérez Godiño, concejal de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de La Laguna, doña Fidela Velázquez Manuel, consejera del Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista Canario PSOE, y don Javier Davara Méndez, director gerente de Teide Agua. Ya en la primera intervención decíamos que excusó su asistencia los directivos de Enmasa por ocupaciones fuera de la isla, precisamente en el momento en que se graba este programa. Hemos abarcado las dos fases del programa. Vamos con la tercera, donde se le va a preguntar a la ciudadanía si cree que el agua es cara y también si entiende que es de calidad. Vamos a escuchar puntos de vista sobre estas dos preguntas. Para beber nada, no sirve. Embotellada. Para beber sí es verdad que no sirve. El consumo de agua para lo que es el agua en realidad sí es cara, me parece cara. Yo lo considero normal hasta ahora porque me he cambiado de vivienda y no me ha venido la factura nueva. Pero no sé lo que me vendrá. Yo vivo en el ayuntamiento en la demarcación de Rosario y el agua está bastante bien, bastante depurada. Para beber utilizamos de botella, pero para la comida la utilizo yo, la cojo del grifo. En mi caso sí, es buena. No necesito comprar la embotellada. Me parece que está bien hasta los 20 metros cúbicos que tenemos. Lo que me parece que es demasiado cuando pasa de los 20 metros cúbicos la cantidad que se incrementa la factura. Consumimos hasta sin control y por lo menos justa. Sin control. Precisamente estábamos planteando al final de la fase anterior, de la etapa anterior, el ahorro o el consumo, digamos, más comedido del agua, ¿no? Don Antonio. Bueno, yo creo que de alguna forma ya se ha planteado aquí en esta mesa hoy ese planteamiento, esa cuestión que señaló la ministra Narbona sobre quizás la conveniencia, fue desde mi punto de vista un globo sonda, de penalizar los consumos superiores siempre que se vea que el número de residentes en una vivienda pues no justifica ese consumo excesivo. Tal como planteaba Javier Davara, ese es el planteamiento que se lleva en La Laguna desde hace muchísimos años. Es decir, lo que es el consumo normal de 2, 3 personas está perfectamente establecido. Si además son, como decíamos antes, jubilados mayores de 55 años, parados de larga duración, familias numerosas, etcétera, tienen una bonificación que es doble. Ahora bien, pensamos, y por eso hemos mantenido ese planteamiento y ese esquema de tarifas, criticado de siempre por la oposición del Partido Socialista, por cierto, que ahora se sitúa en contra del planteamiento de la ministra socialista Narbona. Penalizar los consumos excesivos seguramente va a ser una de las cuestiones que se van a plantear en los municipios que hasta ahora no lo vienen aplicando. La Laguna, como lo viene aplicando desde hace muchísimos años, pues no nos están descubriendo nada nuevo. Con respecto al consumo del agua, yo sí creo, Ricardo, que aquí para lavar un coche no hace falta media hora de manguera. Para lavar un coche seguramente hace falta 3 cubos de agua. Uno para quitar lo mayor, otro para aclarar y el tercero por encima como ese enjuague final. Aquí estamos con una manguera y nos olvidamos, si además pasa el vecino y le comentamos cómo jugó el Tenerife, pues estamos lavando un coche con 1 hora. Pero bueno, si es como juega el Tenerife, pues no le pues todavía tenemos también poder. Entonces, insisto, yo creo que efectivamente ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas, desde el gobierno canario a todos los ayuntamientos, pasando por el Cabildo, el Consejo Insular, en campañas pero concretas. La famosa botella, esa botella que tú pones en la cisterna, la botella llena de agua que pones en la cisterna, con lo cual estás ocupando un espacio y el consumo de la cisterna baja, no sé si a la mitad, pero baja muchísimo. Y como eso, reutilizar el agua del lavado de la losa para el jardín, que le va bien porque además lleva productos orgánicos y le viene muy bien para las plantas, quienes tengan jardines, y así hay un conjunto. De hecho, Teide Agua, recuerdo que tenemos una especie de tríptico o díptico con una serie de recomendaciones para ver si poco a poco la población, los jóvenes, pero también los mayores, todos, pensemos que el agua en Canarias,
al lado. Y yo que siempre digo yo una vez, y me vas a permitir la anécdota, una vez se lo planteé, no sé si fue a Javier o a otra persona de Tibidabo, que yo decía, ¿por qué no hacemos una campaña agresiva? En estos momentos que tenemos problemas, que vemos que hay algunos problemas en cuanto al abastecimiento, sobre todo en las repuntas de verano, que por cierto, estamos en un verano curioso el que estamos viviendo ahora, que vamos a ver cómo vamos a salir de esta, pero bueno. En pleno invierno. Efectivamente. Oye, si cogemos una foto del Sáhara, del desierto, y un par de escorpiones corriendo, y poner ahí poco menos que cuidemos el agua en Canarias, cuidemos el agua en Tenerife, estamos muy cerca del desierto del Sáhara. Ese tema del desierto del Sáhara, que nosotros pensamos a veces pensamos que estamos al lado de Finlandia y estamos, insisto, en la zona más desértica que hay en el hemisferio sur. Insisto, tenemos que hacer un esfuerzo en concienciación en el consumo del agua, en el lavado de coches, en la ducha, en el afeitado, en todo. Y seguramente es una manera, si no de resolver el problema del agua, porque va a ser un problema, antes lo decíamos, más que nada de ahora y hacia el futuro, por lo menos tener una conciencia más sana, más sostenible y más responsable. Don Javier, esta parte del debate no le gustará, porque si hay poco consumo de agua, a usted no le interesa. A usted le interesa que haya mucho consumo. No, todo lo contrario. Cuanto menos consumo, mayor prolongaremos el negocio del agua, ¿no? Si no hay agua, no hay negocio. Bien, pero siempre después la buscan, ¿no? Bien, yo quería preguntar un poco... Sí, me gustaría decir que para los planes de ahorro de agua que deben ser continuados, que no deben de tener límite en el tiempo, porque las nuevas generaciones están ahí, y no solo yo creo que no deben basarse solo en la penalización ni en culpabilizar al usuario. El usuario tiene que tener mecanismos y herramientas para saber cómo resolver ese tema. Por ejemplo, visitantes de otras latitudes se sorprenden aquí al ver que en las viviendas no hay de manera natural, incluso en los hoteles, cisternas de doble vaciado, que solucionan el tema de la botella interior de la cisterna. Y simplemente poner de acuerdo a los empresarios de la construcción y pedirles que por favor, en vez de poner una cisterna normal, pongan una cisterna de doble vaciado y mentalizar a los que se hacen sus casas también con esa cisterna de doble vaciado. Hay un tema también que es un derroche de agua enorme, que es el tema de las redes de distribución inadecuadas que tienen los municipios. O sea, ahí iba a preguntar yo, iba a plantear cómo se encuentran los canales, la situación de los canales. A lo mejor del 50 y del 60% de la cantidad de agua. Todavía. Y también la red de distribución, ¿no? O sea, los canales y yo quiero poner un ejemplo de ahorro que ha ido yendo increciendo, y es el tema del sector agrícola, que ciertamente están utilizando en muchas ocasiones agua que podría ser de otro tipo, y ese agua inmejorable utilizarla para el consumo humano, pero también es verdad que el sector agrícola, que sí está mentalizado desde hace tiempo, lleva mucho tiempo rentabilizando y mejorando sus redes de regadío, y en este momento yo creo que comparado con la época en que se regaba, por ejemplo, la platanera a manta, pues no hay color, ¿no? Entonces ese sector se ha mentalizado, y muchas de las iniciativas de desalinizadoras, de empleo de agua de mar para después reutilizarla, bajar la conductividad de las aguas reutilizadas, son iniciativas privadas, como por ejemplo hace unos meses se inauguró una desalinizadora prácticamente hecho con capital privado de la red de regantes de un conjunto de regantes de la zona de Las Galletas, que es una obra magnífica y que mejora enormemente la reutilización y desde luego el uso del agua de mar desalinizada para uso agrícola. Y esa es la vía, Bien, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, donde yo les voy a rogar que sinteticen aquello que todavía tengan pendiente de decir sobre este asunto, y que no se dejen nada en el tintero, por lo menos nada de lo fundamental que sí conviene conocer a la ciudadanía. El objeto de este programa no es, digamos, alarmar, sí informar, sí documentar y sí contribuir, por supuesto, con los ayuntamientos, con las autoridades, también con las corporaciones insulares, por supuesto, y también con las empresas de suministro, colaborar, digo, en el sentido de propiciar un mejor servicio a la ciudadanía
y que la ciudadanía esté en todo momento informada y en todo momento documentada del agua que bebe, porque tiene derecho a saberlo y porque también para eso estamos los medios de comunicación, ¿no? Al menos Canal 8. Bien, don Javier, una última intervención. Pues lo que tú decías, Ricardo, en cuanto a la información al ciudadano, creo que con las nuevas legislaciones eso se fomenta, desde luego. A día de hoy, el ciudadano, concretamente de La Laguna, tiene a su disposición en la página web del Ministerio de Sanidad, el famoso SINAC, Sistema Informático Nacional de Agua de Consumo, perfectamente el agua que le está llegando a su casa. Lo puede comprobar en cualquier momento y todas las analíticas que diariamente se hacen. En La Laguna se hacen 16.000 analíticas. La legislación nos obliga a hacer aproximadamente, creo que unas 15.000 o quizás un poco menos, ¿no? Incrementamos lo exigido por la legislación, aparte de los controles que el propio sistema de distribución pues continuamente está realizando. Ahora mismo estará realizando pues cientos y cientos de controles del agua, ¿no? En cuanto al ahorro, y quería finalizar con eso, nos estamos dirigiendo mucho hacia los escolares, hacia los niños. Hoy precisamente empezaban las campañas en Teidagua, donde el año pasado pasaron por nuestras instalaciones pues 1.500 niños, donde se les da una charla, donde se les comenta los 10 o el buen uso del agua para racionalizar su consumo, entre los que estaba los de la botella de agua en la cisterna. Y finalmente, pues en La Laguna y en Tacoronte, pues la dotación por habitante día a día está bajando. Estamos aproximadamente unos 135 litros habitante día, muy por debajo de la media en la isla, ¿no? Y van bajando. Las políticas tarifarias, el fomento del ahorro, algunas políticas de divulgación. Al final intentamos que llegara a un consumo no tan bajo como el que decía la ministra, de 60 litros habitante día, pero por lo menos un consumo mucho más razonable. Sí, yo dos ruegos, ¿no? El primer ruego, los dos a los organismos, administraciones o grupos políticos que en este momento tienen el gobierno en sitios de decisión. El primero, la información puntual a los ciudadanos que tienen derecho a saber lo que beben y la calidad del agua que beben. Y hemos hablado exclusivamente en los últimos meses del flúor, pero podemos hablar del potasio, podemos hablar del sodio, que son auténticos problemas también que afectan a la salud de los ciudadanos. Y la gente tiene derecho, las personas tenemos derecho a saber lo que bebemos. Y en los cortos que se han puesto en el programa, pues la gente dice, no, yo bebo tranquilamente el agua del grifo, pero muchas veces no saben muy bien si ese agua del grifo en este momento seguimos teniendo el mismo problema que en septiembre del año pasado, porque es que no han cambiado las condiciones. Y también rogarle a esas mismas administraciones que los medios técnicos que están ahora al servicio de que la calidad del agua mejore, como son las 5 plantas que en este momento, las 6 plantas que en este momento están funcionando, pues den agua de calidad, porque en muchas ocasiones se superan los parámetros, incluso en las propias plantas que están para bajar esos parámetros. Y el segundo ruego, el otro gran ruego, es al grupo gobernante de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife para que cumpla en el plazo más breve posible las indicaciones de los técnicos del Plan Hidrológico del año 93, que establecían unos plazos para el año 2000 para hacer unas cosas que no se han hecho. Ese es mi ruego y yo creo que con eso queda absolutamente definido mi postura. Muy bien, pues hay que recuperar esos 7 años. Don Antonio Pergol. Antes que nada, Ricardo, volverte a agradecer esta invitación, esta oportunidad que nos ha dado para hablar del agua y decirte que siempre estamos a tu disposición para cuando tú quieras que estemos por aquí para hablar de esto o de otros asuntos relacionados con la laguna. Con respecto a esta última intervención, yo quiero dejar en primer lugar la seguridad a los ciudadanos que nos puedan estar viendo, que existen en este momento a niveles del Gobierno de Canarias, a niveles del Cabildo, Consejo Insular de Agua y del Ayuntamiento, en este caso de Teidagua, todo un conjunto de medios técnicos y de recursos humanos que están al servicio del control de la calidad del agua. Cualquier problema que se pueda detectar, la población va a estar perfectamente informada y que en ese sentido no duden para nada que pueda haber una información que no se publique o que se debe de plantear. Eso por una parte. En segundo lugar, plantearnos que efectivamente el problema del agua va a ser fundamentalmente un problema de futuro o de presente futuro, porque la población continúa aumentando y por lo que decíamos de un mayor nivel económico, de recursos, etcétera, que hace que los ciudadanos demanden más consumo de agua. En tercer lugar, no considero que las tarifas de la agua, concretamente en Tacoronte y en La Laguna, sean
altas o sean desorbitadas en tanto en cuanto a las inversiones que en los últimos años se han hecho. Y hay un capítulo, Ricardo, que no hemos tocado, el tema del saneamiento, que es muy importante. Antes lo tocaba ante la consejera. Yo creo que se ha hecho también un gran esfuerzo, concretamente en La Laguna. En este momento te puedo dar un dato: el 80% de los ciudadanos de La Laguna y en parte y también de Tacoronte tienen perfectamente cubierto la red de saneamiento, lo cual está evitando el que se contamine el subsuelo. Insisto, hay un conjunto de medios humanos, materiales y de inversiones que están en el sentido de proporcionar a los ciudadanos la calidad del agua en todo momento. Y además captar el bichito, que es importante captar el bichito, porque en otros lugares pues parece que a veces pues no se capta, o cuando se capta es tarde. La seguridad a los ciudadanos de que las administraciones públicas están volcadas en ofrecer siempre la mejor agua para el consumo humano. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Ustedes ocupan cargos públicos tanto en gobierno municipal como en oposición insular, pero la presencia pues, del director gerente de Teide Agua, de una empresa privada, le agradecemos doblemente. Él es consciente de que para una gran parte de la ciudadanía que no utiliza Internet, pues, y que sí va a ver el programa, pues desde luego le agradecemos esa presencia, igual que se le agradecemos a doña Fidela y a don Antonio Pérez Godiño, esta presencia que, repito, lo que pretende es simplemente contribuir a la debida información, a la información cabal de la ciudadanía. Y nada más, agradecerles a ustedes. Si quieren comunicarse con nosotros, no dejen de hacerlo a través del correo electrónico. Están en este momento en pantalla, a pie de pantalla. Desearles, como siempre, lo mejor, desearles que sean felices en la medida de lo posible, también en este 2007, puesto que estamos en el primer programa que abre el año. Hasta un próximo programa. Cuídense.